Señores, vamos a saludar a Fernando Mele, que vino con sus biografías. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos, Fer? Bien. Vamos a hablar hoy de uno de los personajes más importantes del siglo XX. Sin miedo de decirlo. A la miércoles. Un político. Que creo toma cada vez más relevancia debido a cómo está desarrollándose en su país. Y es el señor Mao Zedong. Ah, Mao. El gran dirigente chino. Nacido el 26 de septiembre de 1893 en la ciudad de Shaoxan. Prometo, hice todo el esfuerzo posible por tener muy pocos nombres. Hay que tirar verduras, igual. Vamos a decir muy pocos nombres, por suerte, porque intenté poner lo menos posible, porque traje unos audios que Juan no me deja pasar, porque dice que no están en chino. Están en chino, sí. Sí, no se entienden nada, claro. Nació en la provincia de Yunnan. Acá enfrente que lo van a entender, claro. En la provincia de Yunnan, en China, hijo de Wang Qimei y Mao Xichang. Apa, ¿cómo lo dijo de corrido? Lo tiene estudiado. Nació en una familia de trabajadores rurales, a los que les iba ciertamente bastante bien, vivía en el campo, y en aquel entonces la educación, en el contexto agrario, solo era importante si y solo si la educación de los niños servía para poder ser aplicada a las labores agrarias. Es por eso que a los 13 años, Mao debió abandonar el colegio para dedicarse de lleno a la granja familiar. Su padre le arregló un matrimonio cuando tenía 14 años, pero él nunca aceptó este matrimonio y nunca vivió con la esposa con la que le habían asignado. De hecho, cuando fue dirigente fue una de las primeras cosas que dictaminó como presidente chino, decir, se prohíben aquí los matrimonios arreglados. Sin embargo, logró dejar la casa de sus padres, se fue a estudiar la carrera de magisterio. Allí empezó a tener contacto con muchas ideas occidentales. Imaginemos al medio de la China pobre, feudal, no llegaban los libros de teorías occidentales, y empezó a interesarse por el comunismo de Marx, cuando fue a estudiar magisterio. Estuvo un tiempo en el ejército nacionalista, que luchó contra la dinastía Manchú, que fue derrotada por esos años, que fue la última dinastía china, y se graduó en la escuela de magisterio a los 25 años. Fue bibliotecario en la Universidad de Pekín, fue director de una escuela primaria, y conoció allí a su segunda esposa en la universidad. La primera casi no cuenta. Su segunda esposa fue Zhang Qiwi, con quien estuvo casada un tiempo y tuvo a sus dos únicos hijos. Participó en 1921 de la fundación del Partido Comunista Chino en Shanghái. Este partido se alió posteriormente con el Partido Nacionalista para luchar contra los señores feudales. Decíamos, para imaginar la China de los años 20, pensemos casi en algo similar a lo que estudiamos de la Edad Media en Europa. Feudalismo, grandes terratenientes explotando a trabajadores a los que les daban 2 mangos y lo tenían en condiciones de higiene pésimas, de salud pésimas, les pagaban muy mal. Y así es que empezó a recorrer su provincia natal, Hunan, para recaudar información sobre las condiciones de vida de los campesinos que estaban ciertamente muy descontentos con todo ello, sobre todo cuando él les contaba las posibilidades que se estaban desarrollando en Europa. Comenzó a gestar así una suerte de revolución del campesinado en esa zona. Formó el Ejército Rojo, que sería el ejército que lo acompañaría hasta el final de sus días, y participaron ahí en algunas luchas en el sur del país contra algunos terratenientes, algo todavía muy local. En 1931 se crea la República Soviética de China, que también fue llamado el Soviet de Jiangxi. Los soviets eran estos pequeños focos comunistas que también habían surgido a partir de la Revolución del 17 en su país vecino, en Rusia. Este soviet era un estado formado por el Partido Comunista, en esta región en la que estaban conquistando, una zona montañosa del sudeste de China, y Mao fue nombrado presidente de esta república que no fue reconocida por nadie más que por ellos. Sí, como sería mañana nosotros, San Luis. Claro, tomamos San Luis, copamos San Luis y decimos, no, acá instalamos el soviet de Pérez de Oulate. Claro. Y el presidente Pérez de Oulate, nadie nos va a reconocer. Más bien, ¿qué van a querer hacer? Ni yo me lo voy a reconocer. Va a venir el gobierno. No van a querer sacar no van a querer. Claro. No van a querer sacar para atrás el tuje. Exactamente. Y es lo que sucedió. El gobierno empezó a atacar a este soviet y a intentar derrocar al Ejército Rojo de Mao. Era muy hostigado por el gobierno, que quería disolver a estos grupos revolucionarios, y para resistir Mao adoptó la estrategia que había leído en algunos de sus libros de la guerra de guerrillas. Esto sería retomado después en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam. Es uno de los, entre comillas, inventores o de los potenciadores de la guerra de guerrillas, que le permitió resistir en este soviet durante 3 años. Durante estas luchas asesinaron a su esposa.
Sin embargo, el ejército rojo de Mao fue acorralado y se llevó allí lo que se denominó la Larga Marcha. La Larga Marcha fue 100.000 personas, todas las que estaban con Mao, caminaron durante 370 días unos 12.000 kilómetros para escaparse de todos los ataques que estaban sufriendo por parte de los ejércitos del gobierno. De los 100.000 que salieron, llegaron unas 10.000. Sí, claro. Se instalaron en otra región, más al norte. Se casó por tercera vez durante toda esta caminata con He Sisen. Y esta marcha terminó de consagrar a Mao como el gran líder del Partido Comunista Chino, que contaba además con el apoyo de la Unión Soviética. La Unión Soviética recientemente había tenido su revolución en el año 17, como mencionábamos recién. Poco tiempo después, Japón invadió China, y acá se dio un hecho muy particular. Mao le propuso al gobierno chino, con el que estaba en guerra, decir, paremos la guerra entre nosotros. Hagamos una tregua durante un Hagamos tiempo. una tregua, unámonos, y vamos a defender nuestro país de la invasión de Japón en el norte. Después de la tanda, seguirá Fernando Melia contándonos la biografía de Mao, como él lo definió, uno de los hombres más importantes del siglo XX. Bueno, habíamos quedado cuando Mao y su gente se acercan al gobierno chino y le dicen, miren muchachos, en vez de pelear entre nosotros, tratemos de hacer algo para que los japoneses no avancen. Exactamente, Japón estaba invadiendo el norte de China, se alía de alguna manera con el gobierno, con el que se venía peleando históricamente y venían masacrándolos históricamente, y de este modo se fortalece mucho su ejército, porque muchos campesinos del norte, al que él empieza a contarles sus ideas, se alían a su ejército rojo, y conoce allí a su cuarta esposa, con la que estaría hasta su muerte. Es un hombre que tiene... Jiang Qing. No, ya esta es la última. Está soltero ese muchacho. Esta es la última. Ya esta es la cuarta esposa con la que se casa y no se casa nunca más. Sin embargo, después tuvo algunos vínculos que él decía que para sobrevivir tenía que estar con muchas personas vírgenes, retomando algunas teorías de los antiguos pensadores chinos. Y en el medio de esta guerra entre China y Japón, se desata la Segunda Guerra Mundial. Acá se da un hecho muy particular. Japón, del lado del eje, junto con Alemania y con Italia. China, del lado de los aliados, junto con la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos, para combatir a Japón, le da armamento al gobierno chino. Claro. El gobierno Igual chino... Estados Unidos entra en la guerra después de Pearl Harbor. Entra en la guerra después de Pearl Harbor. Justamente, para combatir aún más a Japón, le da armamento al ejército chino. Estados Unidos hizo toda la vida. Absolutamente, todo el sin lugar duda. del mundo donde tuvo guerra. Pero entonces, sin darse cuenta, Estados Unidos benefició al ejército rojo. Benefició al ejército rojo, claro, y fomentó el potencial armamentístico del ejército rojo. Es decir, que Estados Unidos, de alguna manera, indirectamente, fomentó una revolución comunista. Y vos decís que sin saberlo. Que es autor del crecimiento del ejército rojo posguerra. Hizo crecer al ejército chino. Dentro del ejército chino, en aquel entonces estaba el ejército rojo, que estaba creciendo cada vez más, como decíamos, porque Mao convencía a los campesinos a que se sumen al ejército rojo. Es así que al terminar la guerra con Japón, el ejército rojo se había potenciado mucho y termina derrotando. Cuando vuelven a pelear contra el gobierno, derrota al gobierno, y el 1 de octubre de 1949 se proclama oficialmente la República Popular de China, y Mao es elegido presidente por ser el presidente del Partido Comunista. Siguió el modelo soviético para instaurar un modelo socialista. De hecho, se reunió con Stalin. Las únicas 2 veces que Mao salió de China fue para ir a Rusia. La primera fue para reunirse con Stalin, la segunda se reunió con Khrushchev, quien sería el sucesor de Stalin. Y hay una curiosidad cuando va a visitar a Stalin a Rusia, porque se encontraron documentos de la policía rusa que revelaron que cuando Mao fue a reunirse con Stalin, le tomaron muestras de su materia fecal. Sin que él sepa, digamos. Sin que él sepa. ¿Por qué? Porque no tenía un sistema de espionaje muy avanzado, la Rusia de Stalin, y a partir de las muestras de materia fecal querían determinar su perfil psicológico. Dependiendo de la composición de la materia y de las cosas que elimine, podían teóricamente inferir el perfil de la persona. Ah, mira que rebusca. Lo hizo con Mao y lo hizo con muchos otros dirigentes del mundo. Tomó el modelo soviético, le sacó tierras a los grandes latifundistas feudales, las redistribuyó entre los campesinos, centralizó el poder en el Partido Comunista, y en 1957 se da, creo que el momento más polémico del gobierno de Mao, que es lo que se llamó el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante fue:
se le pidió y se incentivó a toda la población a que colabore para producir un único producto, el acero. El acero era símbolo de industrialización, que era lo que buscaba a partir de esto. Se instalaron hornos para fundir metales en los campos, en los patios de las casas, en las escuelas, en los hospitales. Se les pidió a los trabajadores de todas las áreas, y principalmente a los campesinos, que abandonen parte de su tiempo de trabajo para destinar a la producción de acero. Se donaban todas las cosas de metales que la gente tenía, las donaba al gobierno para poder producir acero. Se concientizó a la sociedad toda de que tenía que producir acero. ¿Qué pasó? Dos problemas. Primero, no se capacitó a la gente sobre qué se debía fundir, ni cómo hacerlo, ni tampoco se le brindó la maquinaria adecuada. La industria siderúrgica no es poner un horno en el fondo de la casa y fundir latas. Y además, terminó creándose un acero de pésima calidad, porque se mezclaba cualquier cosa, y terminó acero mezclado con cualquier... Y no se lo podían encajar a nadie. Y no servía para absolutamente nada. Y además se colectivizaron los cultivos, es decir, la gente dejó de cultivar un poco para sí, sino que cultivaban todos para todos. Eso hizo que la gente deje de tener interés en el cultivo, bajó la producción de alimentos, y el resultado fue: se dio la gran hambruna china, que duró 3 años. Mala cosecha debido a la colectivización de los campos, porque la gente trabajaba menos. Además, hubo mucha gente que dejaba de producir para producir acero. Hubo muchas catástrofes naturales durante esos años, y además muchísimas cosechas perdidas. ¿Por qué? Hacían acero, ¿no? Las cosechas se pasaban y se inundaban y no había problema. Se estima que en la gran hambruna china en 3 años murieron 30 millones de personas. Claro. Una Argentina casi una Argentina muerta en 3 años. En 1959, con su imagen bastante deteriorada por el fracaso del gran salto adelante que él llamó, dejó el puesto de presidente de la República, pero continuó como presidente del Partido Comunista, lo que le daba casi más poder que ser el presidente. Desde ese cargo, en el 66, se llevó a cabo la Revolución Cultural China, que buscó impulsar el camino hacia el socialismo y denunciar a todas aquellas personas que se oponían al mismo. Denunciar y asesinar, por supuesto, muchas veces. Por ser el jefe del partido, le dio la orden directa a los guardias rojos, que era una suerte de sus jóvenes defensores del socialismo más radical, que destruyan todo arte considerado burgués, que asalten a las personas vestidas de manera occidental, que interrumpan ceremonias religiosas, que escrachen a miembros propios del partido que no estaban de acuerdo con esta ideología, etcétera. Y así fue que dijo: acá es socialismo o nada. Claro. Cuando asumió la presidencia, la población era de 400 millones de personas. En menos de 30 años pasó a ser de 700 millones de personas. Subió un 75% de la población de China. Y en los últimos años de su vida sufrió Parkinson, tuvo problemas pulmonares, problemas cardíacos, fumaba una barbaridad, tuvo 2 infartos y terminó muriendo el 9 de septiembre de 1976 a los 82 años, y su cuerpo, embalsamado, fue exhibido durante una semana y más de 2 millones de personas visitaron su cadáver, podríamos decir. Y el legó al mundo el famoso cuello mao. El cuello mao. El cuello mao. El cuello mao. Que cada tanto se pone de moda nuevamente. Claro. Creo... Bastante feo, por cierto. Una imagen muy conocida. La foto tradicional de él es muy conocida. Después Andy Warhol la hizo. Andy Warhol cuadro. También. Hoy tiene 1.400 millones de habitantes, China. Es una de cada 5 personas del mundo es China. Es la segunda economía del mundo y en cualquier momento... Y peleándose con Estados Unidos para ser la primera. Mano a mano para ser la primera, así que me parece la historia de Mao, el personaje más importante chino del siglo XX, era importante. Gracias, Fer, querido. Por favor. Hasta el viernes que viene.